Shalom, shalom para ustedes, ¿cómo están? Sean muy bendecidos junto con sus familias, que toda la casa de Israel reciba la bendición y la revelación de Adonai, porque su verdad nos hace libres. Gracias, Padre, le damos en esta hora por sus bendiciones y su amor, y le pedimos a Adonai, nuestro Elohim, que nos revele lo que usted desde un principio determinó para que cada uno de sus hijos comprendamos sus instrucciones. Padre eterno, perdónenos por haber seguido las tradiciones del mundo y las religiones en nuestra ceguera espiritual. Y le pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender la verdad. Gracias en el nombre de Yeshua por su misericordia y su amor y por traernos a este tiempo. Todo honor y gloria es de usted, Bechem Yeshua HaMashiach, en el nombre de nuestro Mesías y Salvador, Yeshua en hebreo. Aquí mencionamos solamente sus nombres hebreos. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, pues sorpresa, no existe el infierno. Es una mala traducción de la Iglesia Católica. Bueno, en la escritura está escrito solamente Gehenna, con una H intermedia entre las dos vocales E. Gehenna deriva de Geinom. Geinom significa en la escritura Valle de Hinnom. En los tiempos bíblicos, en este valle se llevaron a cabo actos de maldad, ofreciendo sacrificios humanos al dios Moloch. En la mala traducción de la religión católica y que muchas otras religiones siguen repitiendo esta falsa enseñanza, le pusieron infierno, que se refiere a un lugar de la condenación eterna. Esto no está escrito en la Biblia ni es propósito del Eterno. Esto fue tomado de las creencias de otras culturas, esas culturas paganas, idólatras, antiguas. Gehenna, repito, se deriva de Ge-Hinnom o Valle de Hinnom. También se llamaba Gai Ben Hinnom, Valle del hijo de Hinnom. Este valle se convirtió en el lugar utilizado para incinerar los desperdicios de Jerusalén. La palabra infierno viene del latín, no del hebreo, del latín infernum o inferus, que significa por debajo de, significa lugar inferior, subterráneo, y está en relación con la palabra Sheol en hebreo y Hades en griego. Según muchas religiones, es el lugar donde la muerte física, son torturadas eternamente las almas de los pecadores. ¿Qué significa Sheol? S-H-E-O-L en la traducción Reina Valera. Sheol o Seol en hebreo, de acuerdo a lo que llamamos Antiguo Testamento, es un lugar de oscuridad en que van los muertos. Sheol también es llamado Hades en griego. En la mitología griega, Hades quiere decir el invisible, el dios del inframundo. Hades, el invisible, era uno de los hijos de los titanes Cronos y Rea. El dios Hades
y Perséfone tuvieron 2 hijas. Dice que el nombre de una de ellas era Macaria, diosa de la muerte, compasiva, quien se casó con Tánatos, hijo menor de la muerte. Él reinaba en los campos elíseos, dominio de su padre, y la otra hija de Hades se llamaba Melinoe, diosa de los fantasmas que vagaban por la tierra. La mitología griega cuenta que Perséfone era hija de Zeus y de Demeter, joven de una belleza imparable, que fue brutalmente raptada y violada por Hades. Con el estupro, el señor del inframundo consumaba su unión y matrimonio con ella. Y como la raptó, cuando ella estaba recogiendo flores, dice la mitología griega, flores y ninfas en el campo, que cuando Hades apareció emergiendo de una grieta del suelo y la raptó. El símbolo de poder de Hades es el yelmo de la oscuridad. Esto le permite volverse invisible. Falsos dioses, mitología griega. Volverse invisible y fundirse con las sombras de no ser tocado, visto o escuchado, e irradiar un miedo tan intenso que puede hacer que una persona se vuelva loca, esquizofrénica, o que su corazón se detenga. Aunque todo esto es mitología griega, los que siguen estas doctrinas tengan mucho cuidado porque se está pisando el terreno del enemigo. Hades es malvado como divertido. Hades es perverso y es el amo y señor del inframundo. Es el dios de los muertos. Tiene fuego en vez de cabello y tiene envidia de su hermano Zeus. Zeus, el líder de todos los dioses. El signo zodiacal de Hades es Escorpión. Cuidado con los signos zodiacales. Cada signo zodiacal tiene un dios griego. ¿Alguien tiene curiosidad qué determina su signo zodiacal? Alerta, tengan mucho cuidado. Es un terreno de la oscuridad. Entonces, Gehenna o Valle de Hinnom, más propiamente se le conoce con el nombre del Valle del Hijo de Hinnom. En la traducción Reina Valera lo traduce como Ben Hinnom y se extiende hacia el sur de la puerta de Jaffa, al lado oeste de Jerusalén. Después dobla hacia el este, pasando por el sur de la ciudad, hasta que se une al valle de Quedrón. Era parte de la línea fronteriza entre Judá y en la parte sur. Lo dice la escritura en Yehoshua o Josué 15:8. Vamos a leer esta escritura. Josué, Yehoshua 15:8. La frontera subía por el valle de Ben Hinnom hacia la parte sur de los Yebusi, esto es Jerusalén. Y la frontera continuaba hacia la cumbre del monte al frente del valle Hinnom, en el oeste, que es también en la parte norte del valle Refaim. Ahora leamos
allí mismo en Josué 18:16. Josué 18:16. Entonces la frontera descendía hacia el extremo del monte localizado al frente del valle de Ben Hinnom, al norte del valle Refaim o Refaim, al sur de los Yebusi, y continuaba hacia abajo en Ein Rogel. Bueno, aparentemente este lugar había sido un lugar de desechos y donde se quemaba la basura. En ese mismo lugar estaba Tofet. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 10. Segunda de Reyes 23:10. Él profanó Tofet, el crematorio de Tofet en el valle Ben Hinnom, para que nadie pudiera pasar a su hijo o hija por el fuego como sacrificio a Moloch. En otras traducciones dice Molech. El rey Josías profanó este santuario, entre comillas, santuario, y puso fin a los sacrificios que se hacían allí, mientras las víctimas sufrían, sobre todo los niños, ofrecidos a Moloch o a Molech. Y para que no se escucharan sus gritos durante el tormento, tocaban los tambores demasiado fuerte para que los gritos no se escucharan en la ciudad. El rey Josías profanó Tofet, el crematorio de Tofet, en el valle de Ben Hinnom, para que nadie hiciera pasar a su hijo o su hija por el fuego como sacrificio a Molech o Moloch. Allí donde se habían ofrecido sacrificios humanos a ese Dios. Más tarde se le llamó el Valle de la Matanza. Vamos a ver en Jeremías 19, capítulo 19, verso 6. Jeremías 19:6. Por lo tanto, el momento está viniendo, dice el eterno Yud-Hei Vav-Hei, cuando este lugar ya no será llamado Tofet o Valle de Ben Hinnom, sino Valle de la Muerte. El nombre hebreo, transliterado al griego como Gena o Geena, se convierte en la traducción romana, católica romana, se convierte en el término usado para infierno. Parecería que posteriormente se usó para incinerar los cadáveres, dicen los historiadores, de criminales y animales y toda clase de desperdicios. Por ello, este nombre llegó a ser sinónimo de infierno. Y la frase hebrea G, que es Valle de Hinnom, se convirtió en Geena, de donde proviene Geena en latín y Geena en castellano. Formaba parte entre los territorios de Judá y Benjamín, Yehudá y Benjamín, y se encontraba entre el lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén, y Rogel, que acabamos de leer en Josué, y lo voy a volver a leer de nuevo, Josué 15:7, la parte última de este texto. Josué 15:7. Dice la segunda parte:
y la frontera pasaba por el manantial de Ein Shemesh y salía por Ein Rogel. Queda claro que esta ubicación del valle de Hinnom afectaría a estas dos localidades. Si Rogel, Ein Rogel, era la fuente de la Virgen, en los conceptos y pensamientos griegos y paganos los mezclaron en sincretismo religioso con las escrituras y los tradujeron como una verdad o una interpretación. Nos hablan de tinieblas de afuera, de castigo eterno, del lago de azufre, de horno de fuego eterno, de infierno, donde irían los impíos y malvados. Bueno, pues comenzamos con la palabra infierno. En griego, infierno, que es de la mitología griega, significa Olimpo, Hades, que son vocablos griegos. Leamos Mateo 23:15, donde habla nuestro Mesías Yeshua. Mateo 23:15. Ay de ustedes, maestros de la Torá y perushim hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del güey Hinnom que ustedes. Aquí está hablando, lo hacen 2 veces más hijos del güey Hinnom. Gehenna es lo más original del valle de Hinnom. Con la introducción anterior, sabemos que en la época del Mashiach existía un basurero en toda la ciudad. Siglos atrás, el valle de Hinnom era un pozo donde todos echaban su basura y se quemaba, como en muchas ciudades hoy en día. Destruir la basura, y en ese tiempo que se hacían los sacrificios al dios Moloch, ofreciéndole a sus niños y quemándolos en el fuego, se producía podredumbre y gusanos formando una caldera. Y los gases que producía la basura era lo que hacía que esos basureros se mantuvieran en fuego constante. Gehenna. De eso habló nuestro Mesías Yeshua en sus parábolas, para explicar del plano natural al plano espiritual. Referente a lo que pasó con el rico y Lázaro, fue una parábola. De una parábola no se puede hacer una doctrina. Fuego eterno. En el libro de Judas 7, sabemos que trae un solo capítulo, Judas, capítulo 1, verso 7, que se pronuncia realmente Judas 7, habla de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Dice, siguiendo un comportamiento como el de ellos, cometieron pecados sexuales y perversión. Yacen expuestos como advertencia del fuego eterno que aguarda a aquellos que tendrán que sufrir el castigo. La pregunta, ¿Sodoma y Gomorra siguen ardiendo aún hasta ahora? Muy bien, pasemos a Jeremías 17:4. Dice así Jeremías 17:4. Tú renunciarás a tu pertenencia sobre tu heredad, la cual te di. Yo te haré servir a tus enemigos en una tierra
que tú no conoces, porque tú has encendido mi ira furiosa y arderá para siempre. Aquí habla de Jerusalén, ira ardiendo para siempre. La pregunta, ¿Jerusalén está ardiendo hasta el día de hoy? No, porque no se refiere a algo físico para Judá y Jerusalén. Su ira se encendió y hasta el día de hoy dice que están ardiendo, pero no existe el fuego eterno como pensábamos. Tal vez algunas personas que les gusta practicar el pecado y que están escuchando esto, tal vez se consuelen. Mas nuestro mensaje es que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Es que busquemos todos, sobre todo aquellos que han permanecido en pecado, es tiempo de arrepentimiento, que se acerquen al Eterno en amor a Él y no por temor al castigo. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ya nos quedó claro que la palabra infierno viene del latín, que significa por debajo de, lugar inferior, subterráneo, y está en relación, infierno, en el latín, con las palabras Seol, que está en hebreo, y Hades, que está en griego. Según muchas religiones, es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Bueno, entonces en la teología católica, el infierno es una de las 4 postrimerías del hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma su existencia y su eternidad como lugar donde las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden inmediatamente después de la muerte para sufrir las penas o fuego eterno. Y recientemente el Papa Francisco y algunos teólogos no lo consideran un lugar, sino un estado de sufrimiento. En contraste con el infierno, otros lugares de existencia después de la muerte pueden ser neutros, por ejemplo, el Seol, que es sepulcro en hebreo, así es, o pueden ser felices después de la muerte, como ejemplo el cristianismo, que así lo cree. En la versión Reina Valera o versión Valera de 1909, Sheol se traduce como infierno 11 veces. Lo cambiaron. Sepulcro 30 veces, lo traducen. Sepultura 13 veces. Abismo 3 veces. Profundo 4 veces. Fosa 2 veces. Hoyo 1 vez. Bueno, ya fue una introducción bastante clara. Quedó claro que desde el punto hebreo es el valle de Hinnom o Wei Hinnom, y en las escrituras griegas y religión católica lo traducen malamente como infierno. Vamos a ver en Jeremías 19:2 que dice así, porque vamos a aprender qué dice para nosotros la escritura desde el punto hebreo. Y ve al valle de Ben Hinnom por la entrada de la puerta del tiesto. Allí proclamarás las palabras que te hablaré. Y ve al valle de Hinnom. Le dice muy claro al profeta Jeremías. Leamos lo que dice en Mateo 5:22. Mateo 5:22. Pero yo les digo que cualquiera que guarda ira contra su hermano será sujeto a juicio. Que cualquiera que le diga
a su hermano, tú no sirves para nada, será responsable ante el Sanedrín, y cualquiera que diga necio incurre en la penalidad de quemarse en el fuego del Güey Hinnom, en el sepulcro. Así es, Valle de Güey Hinnom. Vamos ahora a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 28, del 1 al 3. Segunda de Crónicas 28, 1 al 3. Ahaz tenía 25 años de edad cuando comenzó su reinado y reinó 16 años en Jerusalén. Pero él no hizo lo que era recto a los ojos de Yud-Hei Vab-Hei, como David su padre había hecho. Más bien, él caminó en la senda de los reyes de Israel e hizo imágenes talladas para los Baalim, para los Baales. Además, hizo ofrendas en el valle de Ben Hinnom y aún quemó a sus propios hijos como sacrificios de acuerdo a las abominaciones de los Goyim, a quienes Yud-Hei Vab-Hei había echado delante de los hijos de Israel. Aquí dice muy claro que Ahaz practicó adoración idolátrica en ese lugar con sacrificios humanos, porque dice, y aún quemó a sus propios hijos como sacrificios. Vamos a ver ahora en Jeremías 7, 31. Jeremías 7:31. Ellos han edificado lugares altos en Tofet. Tofet significa lugar de fuego. En el valle de Ben Hinnom, para quemar a sus hijos e hijas en el fuego. Algo que yo nunca ordené, dice el Eterno, ni tampoco lo diseñé en mi corazón. Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Mesías, lo relacionó el fuego con Gehenna, con la palabra Gehenna. Vamos a ver Marcos 9, 47 y 48. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Mejor es que seas tuerto y entres al reino de Yud-Hei Vab-Hei, a que tengas los dos ojos y seas echado en el Güey Hinnom, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Veamos ahora en Santiago capítulo 3, verso 6. Santiago 3, 6. Que dice así: sí, la lengua es un fuego, un mundo de perversidad. La lengua está así puesta en nuestros cuerpos y deshonra a todos los otros miembros, incendiando todas nuestras vidas, y es incendiada por el mismo Güey Hinnom. Gehenna, de fuego, lo relacionan con holocaustos humanos que se ofrecían en el reinado de Josías, y ellos asumen que Yeshua lo relacionó con Gehenna o tormento eterno que contradice su naturaleza. Él aborrecía, como dice en Jeremías 7:31, dice: yo nunca ordené eso, ni lo diseñé en mi corazón. El Eterno no había mandado eso. Él aborrecía eso. Y como dice, no lo diseñé en mi corazón, entonces le llamarán Valle de la Matanza. Era un lugar donde ponían los cuerpos muertos
muertos, repito, muertos, y no para atormentar los vivos. Leamos ahora Jeremías 7:31 al 33. Ellos han edificado lugares altos de Tofet, lugar de fuego, en el valle de Ben Hinnom, para quemar a sus hijos e hijas en el fuego, algo que yo nunca ordené y tampoco lo diseñé en mi corazón. Continuemos con 32 y 33. Por lo tanto, los días están viniendo, dice Yud-Hei Vav-Hei, cuando ya no será llamado Tofet, ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. Ellos enterrarán a los muertos en Tofet, porque ya no quedará espacio en ningún otro sitio. Los cadáveres de este pueblo serán para las aves del aire y los animales salvajes, nadie los espantará. En el libro de Nehemías 3, 13 y 14 dice: Hanún y la gente que vivía en Zanoah repararon la puerta del valle. Ellos la reedificaron y pusieron sus puertas junto con sus cerrojos y barrotes, y reedificaron 1500 pies del muro hasta la puerta del estiércol. Malquillá, el hijo de Rehab, jefe del distrito de Beit Hakerem, reparó la puerta del estiércol. Él la reedificó y puso sus puertas junto con sus cerrojos y barrotes. Aquí en el libro de Nehemías se le está llamando estiércol. En otra traducción dice y cenizas. Entonces, Beit Hinnom, allí yacían los cadáveres, las inmundicias de los cadáveres. Allí es un lugar de destrucción completa. Yeshua usó Jena como la representación de la destrucción completa por el juicio del Eterno. Allí, en ese lugar, en el sepulcro, en el Jena, en la segunda muerte, no hay oportunidad de resucitar. Leamos Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. No teman a los que matan el cuerpo, porque no tienen poder para matar el alma. Por el contrario, teman al que puede destruir ambos, cuerpo y alma, en el Wei Hinnom. Una destrucción total. Repito, una destrucción total. Serán consumidos, dice su palabra, y no llevados al infierno. Veamos allí mismo en el libro de Mateo, capítulo 23, del 13 al 15. Mateo 23, del 13 al 15. Ay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, hipócritas, porque están cerrando las puertas del reino de Yud-Hei Vav-Hei en la cara de la gente, ni entrando ustedes, ni dejando que los que desean entrar lo hagan. Ay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, hipócritas, pues se tragan las casas de las viudas mientras hacen unas oraciones enormes. Por eso su castigo será mucho peor. Ay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del Wei Hinnom que ustedes.
Un seguidor de Yeshua debe ser luz y no tropiezo, precisamente para no ser destruido, sujetando los miembros a la voluntad del Eterno, para no ser dejados en el olvido. Leamos Isaías 66, 24. Isaías 66, 24. Mientras salen, mirarán los cadáveres de los hombres que transgredieron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego nunca será extinguido, mas ellos serán aborrecibles a toda la humanidad. Todos los meses en Rosh Hodesh y todas las semanas en Shabbat, todos los vivientes vendrán a adorar en mi presencia, dice Yud-Hei Vav-Hei. En Marcos 9, 47 y 48 dice así: y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Mejor que seas tuerto y entres al reino de Yud-Hei Vav-Hei, a que tengas los dos ojos y seas echado en el Güey Hinnom, donde el gusano de ellos no muere y fuego nunca se apaga. Estos textos no se refieren a un tormento eterno, sino se refieren a la destrucción completa. Así es, a la destrucción completa de todo hombre impío. Hemos visto que Valle de Hinnom es el lugar de cadáveres. El Valle de Hinnom es el lugar del estiércol. Es el valle donde serán consumidos, desaparecidos, no en un tormento eterno, sino dejarán de ser. Leamos Mateo 16, 18. También te digo esto: tú eres Kefa, que quiere decir roca, y sobre esta roca yo construiré la asamblea de Israel, y las puertas del Seol no podrán vencerla. Estoy leyendo la traducción Kadosh. En la Reina Valera y en otras versiones dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno. Estamos viendo que no existe infierno, que habla del Seol, dice, y las puertas del Seol, las puertas del sepulcro. Así es, no podrán vencerla. La sepultura común, el Seol de toda la humanidad, el sepulcro, el Seol, enterrados y fuera de la vista de todos. Vamos ahora al libro de Job 11, 7 y 8. Job 11, 7 y 8. ¿Puedes penetrar las profundidades de Elohim? ¿Puedes encontrar los límites del Shaddai? Son tan altos como el cielo. ¿Qué puedes tú hacer? Son más profundos que el Seol. ¿Qué puedes tú conocer? O sea, le está diciendo más profundos que el sepulcro. Así es, entonces estamos viendo que Seol es sepulcro y también Hades es la sepultura. En Mateo, que acabamos de leer, 16, 18, dice: las puertas del Seol no podrán vencerla. Cuando Yeshua mencionaba el juicio eterno, no era la práctica idolátrica Moloch. El valle de Hinnom era para deshacerse de grandes cantidades de cuerpos muertos totalmente, y no para atormentar los vivos. La mala traducción lo enfoca a infierno, que es un tormento eterno para los desobedientes a su palabra, y a eso no se refería Yeshua.
En Jeremías, que leímos hace un momento, Jeremías 31:40, aquí se refería también al valle de Hinnom, las puertas del valle de los cadáveres, de ceniza, de estiércol, situado a los alrededores de Jerusalén. Un lugar repugnante, porque había un fuego que no se apagaba, no consumía las inmundicias y los huesos de los cadáveres. Entonces el valle de Hinnom o el Beit Hinnom o el Wei Hinnom es una destrucción completa. Yeshua puso Gehenna representando a la destrucción por el juicio del Eterno. En esa segunda muerte donde no hay oportunidad de resucitar. Totalmente, dice, serán consumidos. En el libro de Daniel, voy a leer la versión parecida a la Reina Valera, la Gateway. Dice: despertarán muchos que duermen en el polvo de la tierra, unos a una vida eterna y otros a la vergüenza y al desprecio eterno. En la Biblia Kadosh dice: muchos de los que duermen en el polvo, o sea, en el sepulcro, en el Seol, en el polvo de la tierra, serán despertados, algunos a vida eterna y algunos a vergüenza eterna y aborrecimiento. Gehenna entonces representa la destrucción por el juicio del Eterno, donde no va a haber oportunidad de resucitar. Totalmente serán consumidos. Ahora veamos Isaías 38:10. Yo dije una vez: en la flor de mi vida iré a las puertas del Seol, del sepulcro, de la sepultura. Estoy siendo privado de vivir el lapso completo de mi vida. En Apocalipsis 1:17, segunda parte, y 18 dice: yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto. Pero mira, yo estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del Seol. En la Biblia paralela dice, la Biblia de las Américas: y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces sabemos que Seol, donde habla en la Biblia Kadosh, la muerte y el Seol, Seol es sepulcro, y Hades en griego es sepultura, que está situado debajo de la tierra. En 1 Corintios 15, 55 y 56 dice: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado deriva su poder de la Torá. En otra traducción dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Seol, sepulcro. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva del Eterno es vida eterna en Yeshua HaMashiach. Vamos a verlo en la Biblia Kadosh. Porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yud-Hei Vav-Hei en unión con el Mashiach Yeshua,
nuestro Adón. Amén. Habla muy claro que Yeshua venció el Hades, venció la sepultura, que es la muerte. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está Hades, sepultura, tu aguijón? ¿Y dónde está tu sepulcro, tu Sheol? Así es, y esta es una oportunidad para toda la casa de Israel de venir a Él, al Eterno, para no estar bajo la destrucción. En Apocalipsis 1, 17 y 18 ya lo leímos, lo voy a repetir, que tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, de la muerte y el Seol, del sepulcro y de la sepultura. Yo soy el primero y el último. Pasemos a Apocalipsis 6, 8. Apocalipsis 6, 8. Miré, y allí delante de mí había un caballo pálido con aspecto enfermizo. El nombre de su jinete era Muerte, y el Sheol, el sepulcro, le seguía detrás. Le fue dada la autoridad para matar a una cuarta parte del mundo, por guerra, por hambruna, por plagas y con los animales salvajes de la tierra. En la Biblia Gateway dice: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. En las dos traducciones habla de muerte. En una de ellas habla de Sheol o Seol, sepulcro, y en la otra habla de muerte y Hades. Hades, sepultura, que está escrita en griego, y que la sepultura se refiere a estar debajo de la tierra. En Apocalipsis 20, 13 y 14 dice: el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Sheol, el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. O sea, refiriéndose al valle de Hinnom, ajena, lugar de destrucción y muerte. Ya lo explicamos a un principio. Y esta muerte segunda que se refiere que el lago de fuego los destruye, o sea, en otras palabras, es la destrucción de la muerte y del sepulcro, esta muerte heredada por Adán. En otras traducciones dicen que es el reflejo del infierno y se basan en la parábola del rico y Lázaro, que está escrito en Lucas 16, 24 al 26. Se basan para decir que el infierno, que realmente es una parábola, el rico y Lázaro, Yeshua en esta parte está hablando en parábolas, o sea, en ejemplos. El rico fue sepultado en el Hades, a donde va toda la humanidad. Él estaba diciéndose, refiriendo a la sepultura de la humanidad. La palabra infierno fue sacada, repito, por la religión católica. Y ellos formaron traducciones, como lo dije hace un momento, como pozo, como abismo, como hoyo, anulando lo que el Eterno y nuestro Mesías querían revelar. Y esta misma traducción católica la tomó el cristianismo. En hebreo, Seol es igual a un recinto común o región de muertos. O sea que la muerte es insaciable, por eso dice en Apocalipsis sobre las plagas, ¿verdad? Donde viene el jinete
amarillo, con muerte, con destrucción, por los juicios que van a venir sobre la tierra. Entonces, el sepulcro no se sacia de recibir a los muertos. Siempre está reclamando muertos. Este es un lugar que no hace distinción, como la parábola de el rico y Lázaro. En Gálatas 6:8 dice, para las personas que dicen no hay infierno, entonces puedo pecar en paz. No. Dice que en realidad lo que está diciendo es que no hay un lugar de tormento eterno, pero sí van a ser consumidos totalmente. Y si queremos vida, pues debemos hacer el bien. En Gálatas 6:8 dice, los que continúan sembrando en el campo de la vieja naturaleza, de modo de satisfacer sus demandas, eventualmente cosecharán la ruina. Pero los que continúan sembrando en el campo del Ruach, del Espíritu, vida eterna cosecharán del Ruach. En la Reina Valera dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, van a ser destruidos. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todo lo que se corrompe está en proceso de destrucción. Continuemos ahora en Génesis 37-35, donde habla de Jacob, que el Eterno le cambia el nombre a Israel. Cuando le informan sus hijos en el verso 32, Génesis 37-32, dice, entonces enviaron la túnica de muchos colores y la trajeron a su padre diciendo, hemos encontrado esto, ¿sabes si es la túnica de tu hijo o no? El punto clave sobre el tema, veamos el verso 35, a pesar de que todos sus hijos e hijas se reunieron alrededor de él y trataron de consolarlo, él rehusó toda consolación, diciendo, no descenderé a la sepultura a mi hijo enlutado. En otras traducciones dice, no descenderé al Seol a mi hijo enlutado. Y su padre lloró por él. Jacob no estaba diciendo, no descenderé al infierno. Él estaba diciendo, enlutado estoy hasta el Seol. O sea, hasta la sepultura. ¿Cómo se va a enlutar hasta el infierno? Nuestro patriarca Jacob. Dice Proverbios 15:11 que el Seol, la sepultura, el sepulcro, está enfrente del Eterno. Leamos Proverbios 15:11. El Seol y el Abadón son manifestados a Yud-Hei Vav-Hei, mucho más los corazones de los hombres. Son manifestados delante de Yud-Hei Vav-Hei, así como los corazones de los hombres. Nada hay oculto delante de él. En el Salmo 139, 7 y 8 está hablando el rey David. ¿A dónde puedo ir para escapar de tu Ruach? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Si trepo a los cielos, tú estás allí. Si desciendo al Seol, en otra pronunciación es Sheol, que significa sepulcro, sepultura, dice, si desciendo al Seol, tú estás allí. En Job 14, 12 al 15, leamos. Job 14, 12 al 15. Igual que el rey David, no se está refiriendo al infierno, sino al Seol, al sepulcro. Dice así,
Estamos en Job 14, 12 al 15. Una persona se acuesta y no se levanta hasta que el cielo ya no existe. No se despertará, no será levantado de su sueño. Quisiera que me escondieras en el Seol. Ocúltame hasta que tu ira haya pasado. Entonces fija un tiempo y recuérdame. Si un hombre muere, ¿vivirá de nuevo? Yo esperaré todos los días de mi vida para que mi cambio llegue. Tú llamarás y yo te responderé. Ansiarás ver otra vez lo que has hecho. Dice, hasta que el cielo ya no existe, no se despertará. Habla de que él quisiera, dice, que lo escondiera en el Seol, en el sepulcro, hasta que pase tu ira. No está diciendo escóndeme en el infierno, por supuesto que no. En el Salmo 115, 17, Salmo 115, 17 dice, los muertos no pueden alabar a Yud-Hei Vab-Hei, ni los que se hunden en el Seol. Está hablando de sepulcro. Allí nadie puede alabar al Eterno. Es un lugar de silencio, es lugar de muerte, es el sepulcro, es el Seol. Pasemos a Jonás capítulo 2, versos 1 y 2. Jonás 2, 1 y 2. Dice así, desde la panza del pez, Jonás, oró a Yud-Hei Vab-Hei su Elohim. Él dijo, desde mi aflicción clamé a Yud-Hei Vab-Hei y él me respondió. Desde la panza del sepulcro, del Seol, no dijo desde la panza del infierno, sino del Seol, del sepulcro, yo clamé y tú oíste mi voz. La palabra infierno en hebreo no existe, es Seol. Ahí estaba Jonás clamando al Eterno en ese momento, donde se sentía en el mismo sepulcro, en la misma sepultura bajo la tierra. Clamé y él me oyó desde la panza del Seol. Pasemos al libro de los Hechos, capítulo 2. Voy a leer algunos textos para tomar referencia. Dice el 14, entonces Kefa, Pedro, se levantó con los 11 y alzó su voz para dirigirse a ellos. Ustedes, Yahudim, y todos los que están en Jerusalén, dejen que les diga lo que esto significa. Escuchen con mucho cuidado. Y luego dice en el 22, hombres de Israel, escuchen esto. Yeshua de Nazaret fue un hombre que por sus poderosas obras, milagros y señales que Yud-Hei Vab-Hei hizo por medio de él en presencia de ustedes, ha sido demostrado que ha venido de Yud-Hei Vab-Hei y ustedes mismos saben eso. Verso 23. Este hombre fue arrestado de acuerdo con el plan predeterminado y conocido de antemano por Yud-Hei Vab-Hei y por medio de acciones de personas que no se sujetaron a la Torá. Ustedes le clavaron a la estaca y le mataron. 24. Pero Yud-Hei Vab-Hei lo ha resucitado y lo ha librado de los sufrimientos de la muerte. Era imposible que la muerte mantuviera sus garras sobre él, porque David dice eso en cuanto a él. Siempre vi a Yud-Hei Vab-Hei ante mí, porque está a mi mano derecha para que yo no sea estremecido. Por esta razón mi corazón está contento y mi lengua se regocija. Y ahora también mi cuerpo vivirá con la esperanza cierta, porque no me abandonarás al Sheol, ni permitirás
que el Hakadosh vea corrupción. Amén. Dice, no me abandonarás en el sepulcro, no en el infierno. Nunca habla de infierno, es sepulcro. No me abandonarás en el sepulcro, en el Seol, ni permitirás que el Hakadosh, el Santo, vea corrupción. Así que cuando una persona, el Eterno le llama porque ya determinó su tiempo de vida en esta tierra, no va ni al cielo ni al infierno, solamente se queda en el Seol, esperando la resurrección de los muertos, como dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Adón mismo, nuestro dueño, bajará de los cielos con un grito vigoroso, con un llamado por el ángel principal y con el shofar de Yud-Hei Vav-Hei. Aquellos que han muerto unidos con el Mashiach serán los primeros en resucitar. Después, nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Adón en el aire, y por lo tanto siempre estaremos con el Adón, Adonai, nuestro dueño. Así que aliéntense unos a otros con estas palabras. Aquí habla de aquellos que han muerto unidos, la primera muerte, porque la segunda no tiene potestad. No va a haber destrucción eterna para los que han muerto unidos con el Mashiach. Van a ser los primeros en resucitar. Amén, lo dice muy claro. No dice que los que están en el infierno, como muchos cuando fallecen dicen están en el cielo o están en el infierno. No, están en el Seol, están en el sepulcro, están esperando este gran sonido del shofar de Yud-Hei Vav-Hei. Leamos en Apocalipsis 20, 13 y 14, más voy a leer el 12. Y vi los muertos, ambos grandes y pequeños, parados frente al trono. Se abrieron libros, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados, los muertos, los que estaban en el sepulcro, fueron juzgados por lo que había escrito en los libros de acuerdo a sus obras. Y luego todos van a entregar los muertos. El mar, dice el verso 13, el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Seol, el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces la muerte y el Seol fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y cualquiera cuyo nombre no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. La muerte segunda no es un tormento eterno, es muerte y destrucción total. Así es, amén. Entonces nosotros, como hijos del Eterno, debemos sujetarnos a nuestro Padre, a su bendita palabra, a su instrucción, a Yud-Hei Vav-Hei, para que después de la muerte física, podamos resucitar en la primera resurrección. Porque la segunda muerte será después del juicio para ser destruidos completamente. ¿Y quién entonces va a ser atormentado en el lago de fuego? Bueno, veamos Apocalipsis, que acabamos de leer, el Apocalipsis 20, pero veamos el verso 10. Dice, a Satán, quien los había engañado
fue arrojado al lago de fuego y azufre, al tormento eterno, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre y para siempre. Aquí está diciendo que los que van a ser arrojados al lago de fuego y azufre es Hasatán, la bestia y el falso profeta. Lo dice muy claro. Y todos los demás que murieron en pecado es destrucción eterna. Quedarán en el olvido. Esa destrucción, como en el valle de Ben Hinnom, el Sheol, dice, allí serán consumidos, pero no atormentados, consumidos, destruidos. Así es en el Seol, en el valle del estiércol, donde serán consumidos hasta que desaparezcan. Así es. El fuego, donde dice que el fuego no se apaga ni el gusano, así es, que va a devorar el gusano lo que no terminó de consumirse con el fuego. En Juan 5, capítulo 5, 29 dice, y saldrán aquellos que hayan hecho el bien a resurrección de vida, y aquellos que hayan hecho lo malvado a una resurrección para juicio. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos en la primera parte, no sin antes leer unos textos de adelantado, me voy a adelantar poquito, sobre el Salmo 37 para cerrar esta primera parte. Amén. Salmo 37. Veamos Salmo 37, verso 9, 10. Porque los malhechores serán, ¿qué? Destruidos. Pero aquellos que esperan en Yud-Hei Vav-Hei heredarán la tierra. Verso 10. Pronto ya no habrá más hombres perversos. Ya no habrá. Buscarás donde él estaba y ya no estará allí. Pero los mansos, dice, heredarán la tierra y se deleitarán en shalom abundante. El verso 12. El pecador maquina contra el justo y rechina sus dientes contra él. Así es. Y el verso 20 dice, porque los pecadores perecerán, los enemigos de Yud-Hei Vav-Hei, en el momento de ser honrados y exaltados, escuchemos bien, han totalmente desaparecido como humo. Entonces, muy claro dice que los malvados serán destruidos, pero los que esperan en Yud-Hei Vav-Hei heredarán la tierra. Y muy pronto ya no habrá, dice, hombres perversos, los buscarás y no los hallarás, porque donde estaban ya no van a estar más. Dice en el verso 20 que serán totalmente desaparecidos, como en el valle de Hinnom, que lo que no consumió el fuego, el gusano lo va a terminar de consumir. Aquí dice, como humo serán exterminados. Desaparecerán como humo, no existirán más. En otras palabras, perecerán. En el verso 28 dice de Salmo 37, en el verso 28, porque Yud-Hei Vav-Hei ama la justicia y no abandonará a sus Kadoshim. Ellos serán preservados para siempre. Los inocentes serán vengados, pero la simiente, la descendencia, la cera de los perversos será cortada. En el verso 38 dice, pero los transgresores serán todos destruidos juntos, y el remanente del perverso será, ¿qué?
totalmente destruido. El castigo de los impíos, amados hermanos, es perderse de la bendición del Eterno, es perderse de la vida eterna con Él, planeada desde un principio. Amén. Y en Eclesiastés, capítulo 9, versos 5 al 6 dice: porque los vivos saben que ellos morirán, pero los muertos no saben nada, ya no hay recompensa para ellos, los muertos, porque toda memoria de ellos está perdida. Lo que ellos amaron, lo que ellos odiaron, lo que envidiaron, todo desapareció hace tiempo y ellos ya no tienen parte en nada hecho debajo del sol. Así es. Entonces, esa es la muerte segunda, es el fin, es la muerte para los impíos. Amén, porque en primera de Tesalonicenses 4, 13 al 16, que ya estuvimos leyendo el 16, primera de Tesalonicenses 4, 13 al 16 dice: ahora, hermanos, queremos que sepan la verdad sobre los que han muerto. De otra forma se pueden entristecer igual que la gente, que no tiene nada en que poner su esperanza, porque como nosotros creemos que Yeshua murió y resucitó, también creemos que de la misma forma Yud-Hei Vav-Hei, por medio de Yeshua, se llevará con él a aquellos que han muerto. Cuando decimos esto, lo basamos en las propias palabras del Adón. Nosotros, los que permanezcamos vivos, cuando el Adón venga, seguramente no precederemos a los que han muerto, porque el Adón mismo bajará de los cielos con un grito vigoroso, con un llamado del ángel principal y con el shofar de Yud-Hei Vav-Hei. Aquellos que han muerto unidos con el Mashiach serán los primeros en resucitar. Así que hablamos del Seol, nunca hablamos en esta traducción más apegada al hebreo, nunca hablamos de infierno. Esa es una mala traducción de la religión católica, heredada por el cristianismo también. Sabemos que el Eterno es fuego consumidor, un fuego que consume todo. No está en su corazón como lo leímos al principio, no estuvo en mi corazón torturar al humano, no lo diseñé yo, eso lo ha diseñado el enemigo para de alguna manera tener a la gente esclavizada con el temor. La palabra del Eterno dice que el amor echa fuera el temor, que el Eterno es amor. Entonces una persona que teme es que no tiene amor. Eso lo han usado para manipular a cada creyente en cada religión, controlar su vida con el temor del castigo eterno, el infierno, junto con Hasatán, con la bestia y el falso profeta, que completamente contradicen las escrituras. El Eterno es amor y Él no lo diseñó en su corazón. Él solamente los va a quitar, como el humo van a desaparecer. Así lo dice la Escritura, y esto nos hace recordar a través del primer Éxodo cómo eran consumidos los rebeldes. Así cuando hicieron el becerro de oro, o cuando hablaron mal contra Moisés y Aarón, cómo fueron tragados por la tierra, desaparecieron. El Eterno no se goza viendo a la gente sufrir aún en su propia consecuencia por la desobediencia. Así que, amados hermanos, esto corrobora lo que dice la palabra. Yo pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge tú. Tenemos libre albedrío ahora que sabemos que no hay un castigo eterno.
Y este libre albedrío nos lo deja el Padre sin tratar de manipularnos, amenazándonos con un castigo eterno, un fuego eterno. Porque de lo contrario lo serviríamos por temor. Pero Él nos da libre albedrío. Y sabiendo esto, que Él no nos forza a nada, como lo hace el humano contra otro ser humano, como cuando le dijo a los fariseos, los hacen más pecadores que ustedes, y los mandan al valle de Hinnom, a donde se consume el ser humano, el cuerpo humano, el basurero, donde el gusano no muere hasta que se acaba toda la corrupción de que eran lanzados ahí para que fueran consumidos exactamente. Bueno, pues hay mucho que estudiar todavía sobre el tema, así que vamos a continuar. Repasemos los textos, estudiemos los textos, veamos las traducciones hebreas, no nos conformemos con nada menos, siempre escudriñar más. Amén. Oremos. Padre eterno, le damos gracias por esta parte de su enseñanza. Gracias a Adonai por darnos de su palabra y por ser tan bueno con nosotros y darnos ese libre albedrío, la libre decisión de decidir por voluntad propia de servirle con alegría. Gracias Adonai, porque sembramos en el Ruach para recibir de su Ruach HaKodesh. Amén. Nos sembramos para la carne, para no recibir corrupción. Así es, Padre eterno, queremos estar delante de su presencia siempre. Ardientemente desea mi alma los atrios de usted, como dice el salmista David, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido. Así nosotros, Padre eterno, queremos estar en su presencia. Gracias porque usted es bueno, porque la paga del pecado es la muerte, es la destrucción total, mas su regalo es vida eterna. Le adoramos, Adonai, y gracias porque su palabra nos hace libres. Gracias por Yeshua, nuestro libertador. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Gracias, Padre eterno, que sea de grande bendición para todos sus hijos, que no vivan más atormentados por la imposición de parte de las tinieblas sobre la humanidad. Usted vino a libertar a los cautivos. Recibimos todos, Padre, y oramos e intercedemos por todos para que también salgan de esa cautividad. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech de Israel, Rey de Israel, Señor de señores, le adoramos. Amén y amén. Shalom, mis amados, shalom. Hasta la próxima. Continuaremos con el tema. Cuídense mucho. Adonai nos bendiga y nos guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé su shalom, nos dé su paz todos los días de nuestra vida. Amén y amén. Shalom, shalom para todos. Cuídense mucho.